Muchas gracias. Muy buenos días, queridos hermanos. Damos muchas gracias a nuestro Dios por nuevamente estar juntos compartiendo esta hermosa reunión. Amén. Hoy quiero hablarte de un hombre muy especial como fue Caleb. Amén. Y es por eso que lo he titulado Con las mismas fuerzas en Dios. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 14, versículos 10 y 11. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal ahora es mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Amén. Que el Señor bendiga, hermanos, su palabra. Mira, cuando Moisés había enviado a los 12 espías, 2 de ellos fueron los que volvieron con esas noticias de haber reconocido la tierra como la tierra de sus sueños. Canaán fue la tierra de sus sueños y era la tierra que el Señor les había entregado, les había dicho que era esa tierra que fluía leche y miel. Pero también estuvieron esos 10 espías que, enviados también por Moisés, trajeron ese informe tan negativo, tan deficiente, tan falta de fe, que lo que provocó en el pueblo fue devastador. Lo que provocó fue ese sentimiento de fracaso, ese sentimiento de desesperación, de salir y irse a la nada. Porque estos espías con un pensamiento, con una fe negativa, lo único que hablaban era de que la tierra era buena, pero que los moradores que había allí eran tan grandes, tan gigantes, que ellos mismos se veían como langostas. Y mira, esto hoy en día es quizás normal a veces, en el cual nosotros estamos rodeados de amigos, de familia, de hermanos de la misma iglesia, pero aún teniéndolo a Dios, son tan negativos que en vez de hablarte palabras de fe, en vez de fortalecerte, darte ánimo, decirte vamos, se puede, lo único que están haciendo es mirar con los ojos del alma. A veces es tan difícil aprender, aún teniendo la palabra del Señor, aprender a ver con los ojos de la fe. Y esto fue lo que le pasó a estos 10 espías que trajeron ese informe tan negativo, al punto tal que el pueblo quería tener otro líder, y no solamente otro líder, sino querían volverse a Egipto para poder tener al menos comida y techo. Pero, ¿sabes? En el libro de Números, después lo puedes leer en tu hogar, en el libro de Números 14, del verso 6 al 10, allí dice la palabra que Caleb y que Josué, ellos decían, vamos, subamos, vamos, conquistemos, porque esta es la tierra que el Señor nos ha entregado. Pero la negatividad, la influencia de la negatividad fue tan grande, casi en 1 millón de personas, que quisieron apedrearlos. ¿Y sabes lo que hizo el Señor? Porque, hermanos, todos sabemos que la incredulidad es mortal, la incredulidad es devastadora. Provocó el enojo del Señor. Y el Señor dijo que ninguno de ellos iba a entrar a esa tierra, y es más, dijo que iban a morir en el desierto. Mire, tenga en cuenta, quizás todo es como que se empieza un mensaje muy negativo, pero no. Es porque tenemos que considerar todas las cosas
para poder llegar a lo que Dios quiere. En el libro de Números 14:24, mira, también dice: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Este hombre Caleb, con dos características o dos virtudes que eran desafiantes y que se las reconoce el Señor en esta palabra. Mira, él dice que tenía otro espíritu. Sabes que buscando en el hebreo y en otros idiomas, en el arameo, este término otro espíritu es ruaj y tiene muchos significados. Pero algo que llamaba la atención en relación a este pasaje es que habla de una mente que está dispuesta, es una mente con intención. Y ¿sabes qué? También habla de una persona que tiene la capacidad para lograr algo. Entonces vemos que esa expresión que Caleb tenía otro espíritu, él sí era un hombre de fe, era un hombre de fuerza, pero una mentalidad con intención de conquistar. Nosotros podemos tener fe, podemos tener fuerza, pero no podemos tener quizás en nuestra mente la intención de conquistar o de llegar a todas las promesas de Dios. A veces creemos que solamente es una cuestión de fe, pero no, tiene que haber también una mentalidad que tenga la intención de conquistar, la intención de ir y poseer lo que Dios ha prometido. Y Caleb era un hombre completamente crédulo a Dios. Él sabía que era el Señor el que los había enviado. Aún es más, mira, dice la palabra, y decidió ir en pos de mí. Mira, esto es muy, muy importante y es hermoso. Porque no solamente que el Señor le habló a Moisés para que estos fueran a reconocer la tierra, sino que el Señor es como que estaba acá y Caleb tenía que ir hacia la tierra y, ¿sabes? Dice, decidió ir en pos de mí. Es como que Caleb no solamente iba a reconocer la tierra y a ver esa tierra que fluía leche y miel, sino que lo que quería Caleb era ir y ver al Señor en esa tierra. Hoy día yo no sé si nuestras promesas y nuestras bendiciones solo están para conformarnos con tenerlas o ir y tener esas bendiciones y esas promesas del Señor sabiendo que Dios sigue estando en esa promesa. ¿Sabes? Porque no es solamente llegar y obtener, sino que después hay que seguir viviendo, seguir trabajando, seguir conquistando y allí tiene que estar el Señor. Es por eso que Caleb tenía tanta confianza en Dios, porque él sabía quién estaba dentro de él. Hoy nosotros nos tenemos que preguntar, ¿quién está con nosotros? ¿Quién es el que está en mi interior? Porque mira, estos 10 espías, quizás idóneos para Moisés, tenían un pensamiento tan negativo, una actitud tan negativa, que pusieron en contra a 1 millón de personas. ¿Quién está contigo? Sabes que esto es muy peligroso en estos tiempos en los que vivimos. El saber que Dios está con nosotros es tan importante porque nos enseña y nos ayuda a crecer en fe. Que no seamos como estos espías que se convirtieron en incrédulos porque quizás dudaban de si realmente era Dios el que los había enviado o no. Y sabes, la palabra nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, tenemos que hacerlo en fe, porque es el Señor el que nos está hablando y nos está llevando. Aparte, mira, no podemos vivir de acuerdo a las opiniones negativas de los demás. A veces teniéndolo al Señor, teniendo palabra, Dios revelándose a nuestras vidas, nosotros más escuchamos los corazones de los que nos rodean y que no siempre son de fe, sino que son corazones vulnerables porque están viviendo en el alma, porque todavía no se han afianzado a tener una confianza, a tener una fe en el Señor firme sobre la roca. Y dice también que Caleb
cuando Moisés le dijo que le iba a entregar esta tierra de Hebrón, él tenía 40 años. Y cuando tuvo una conversación con Josué, ya tenía 85 años. Mira, habían pasado 40 años más esperando la promesa y la bendición del Señor. Yo no sé cuánto tiempo nosotros estamos dispuestos hoy día a esperar la bendición, a esperar las promesas que Dios cumpla. El problema no es Dios, el problema somos nosotros, que vivimos en estados de ansiedad, en estados de siempre creer que bueno, porque pase el tiempo Dios no nos va a responder. Pero ¿sabes por qué Caleb pudo esperar esos 40 años? Porque la palabra lo atrapó. La palabra lo conquistó. La palabra enlazó su corazón cuando le dijo Moisés, ve y reconoce esa tierra y mira. Y él la vio tan maravillosa, él se enamoró de esa tierra porque sabía que también Dios estaba en esa tierra. A él no le interesaban los gigantes, por eso que él pudo esperar esos 40 años confiando en el Señor. ¿Y sabes por qué él confió en esa palabra? Porque, mira, él dice en Josué 14:7, yo era de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como las sentía en mi corazón. Mira, él le trajo las noticias de acuerdo a lo que él vio. Como él creía tanto en el Señor, él estaba aferrado a lo que Dios le había dicho, que él no podía traer noticias de gigantes, que solamente había eso, no, sino que había cosas más maravillosas en esa tierra. Y eso fue lo que impactó su corazón, la confianza en Dios y de entender en el Espíritu que esa era la tierra que el Señor les había entregado. Es por eso que él, aferrado a esa palabra del Señor, él pudo confiar. Y ¿sabes lo que aprendió Caleb? Aprendió a esperar en Dios. Le traje noticias como lo sentía en mi corazón. La gran diferencia entre Caleb y estos hombres es que Caleb caminaba en fe. Y estos espías pusilánimes, negativos, caminaban no en fe, sino por lo que estaban viendo. Y ellos se creían solamente que había gigantes. No veían la bendición, no veían la belleza, no veían la riqueza de la tierra prometida que el Señor les estaba entregando. Entonces, ¿sabes? A veces nosotros no entendemos la bendición del Señor y es por eso que hablamos de manera negativa, aún teniendo la palabra y que el Señor nos manda que la atesoremos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, aún no viendo nada, confiando. Solamente nos movemos por lo que estamos viendo y por lo que vivimos en los tiempos. La diferencia, ¿sabes? No era que Dios tenía o hacía, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no tenía nada especial con Caleb, porque él amaba tanto a Caleb como a todo el pueblo. Pero sí, la diferencia la hacía la fe y la negatividad de este pueblo. No la hacía Dios. Es por eso que aún Caleb tuvo que aprender a esperar en el Señor. Y sabes también lo que tuvo que aprender, no solamente porque él confiaba ciegamente en Dios y se aferró a esas palabras, sino que él tuvo que aprender a seguir a Dios con todo ese pueblo negativo. Tuvo que aprender a seguir confiando en el Señor y en la palabra cuando todo tenía en contra. Y nosotros hoy día, quizás, no sé, en tu familia nadie siga o nadie se congregue, pero tú sigue. Quizás en tu trabajo nadie cree en el Señor o está de acuerdo, pero tú sigue y cree, aun en medio de toda la contradicción, aun en medio de todo lo que se está viviendo negativo, uno tiene que aprender a seguir a Dios. No importa que los demás no te sigan, sino que tenemos que seguir confiando y caminando porque Dios es fiel, Dios es veraz. Las voces negativas siempre están a nuestro alrededor. Las voces que te tiran para abajo siempre están latentes.
pero nosotros tenemos que aprender a seguir al Señor en todo tiempo. Mira, a veces nosotros mismos decimos, uy, pasa el tiempo, quizás Dios ya se olvidó de nosotros. No, porque Dios es perfecto en sus tiempos. Y Dios siempre, Él llega en el momento justo. El tema es que Dios no se cansa de trabajar con nosotros. Es por eso que a veces las promesas de Él no se retrasan, sino que se demoran un poco, porque lo que está haciendo el Señor es que tiene que romper en nuestras vidas un carácter, tiene que romper en nuestra vida el egoísmo, el orgullo, el pesimismo que tenemos. Dios tiene que quebrar en nosotros la avaricia, Dios tiene que quebrar espíritus que están condicionando nuestras vidas y que no nos permiten llegar a la promesa, porque si llegáramos de esa manera, ¿sabes qué? La promesa que está llena de bendición, llena de riqueza, nosotros mismos la podríamos malograr. Es por eso que Dios no se tarda y nosotros tenemos que aprender a seguir al Señor, aunque todo venga en contra, aunque todos nos abandonen, no nos sigan, no crean en la palabra, no importa, nosotros seguimos igual fiel, creyendo y confiando en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque Caleb siguió porque él creía en su corazón. Y también ¿sabes por qué siguió? Porque cuando el Señor se enojó con el pueblo, el Señor dijo que ese pueblo no iba a entrar a la tierra y que se iba a morir en el desierto. Y los israelitas morían en el desierto y Caleb seguía. Más israelitas morían y Caleb seguía. Y así pasaron 40, 50, 55, 60, 70, hasta llegar hasta los 85 años y Caleb siguió viviendo. Dios no te va a hacer desistir. Dios aún te añade vida, te añade salud, te añade fuerza para que la promesa de la cual Él te habló no depende de los años, sino depende de que Él la va a cumplir. Y tus ojos la van a ver. Nosotros con mi esposo estamos esperando muchas promesas de Dios. Y a veces no importa la edad que tengamos, nos consideramos mayores, sí, pero tenemos esa misma fuerza todavía para seguir creyendo en lo que Dios nos prometió hace muchos años. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender a esperar los tiempos de Dios y a creer en el Señor, aunque nadie quiera creer lo que Dios dijo que va a hacer con nuestras vidas. ¿Y sabes qué? El reto de Caleb no era los gigantes, no era vencerlos porque él era un hombre guerrero, era un luchador, sino que él también tuvo que aprender a cambiar esa mentalidad porque él estaba con todo el pueblo de Israel y él podía haberse quedado con esa mentalidad de esclavo. Pero sin embargo lo que él hizo fue aferrarse al Señor, a tener una mentalidad de conquistador, una mentalidad con intención de que esto es lo que Dios me dijo, yo no sé cómo, pero el Señor lo va a hacer y me lo va a dar. ¿Y sabes qué? También cuando tuvo esa conversación con Josué y él le dice, dame Hebrón, él se la pide. Todavía no había sido conquistada, pero la pidió, porque él se tomaba de la palabra que le había dado su líder Moisés, que esa tierra iba a ser de él. Y esa palabra, esa promesa seguía en su mente, seguía en su corazón a medida que pasaban los años y quizás yo pienso que él la confesaba todo el tiempo para que tuviera el cumplimiento. Mientras tanto su corazón estaba siendo tratado, su corazón estaba siendo moldeado al corazón de Dios. Por eso Josué le dio Hebrón aún antes de ser conquistado y así es como Dios nos da las promesas. Dios te da una promesa y todavía no lo tienes, pero la promesa ya está. Dios te da una palabra, quizás estás enfermo y Dios te dice, estás sano. Ya te lo dio, no lo estás viviendo, pero ya lo tienes. Y es así como el Señor, ¿sabes qué? Nos dio la salvación. Nosotros no lo buscamos a Dios, nosotros ni pensábamos en el Señor. Pero Él se ocupó de buscarnos, Él se ocupó de darnos esa salvación y no la teníamos, pero Él nos la dio. Es por eso que así Él se encarga de darnos absolutamente todo. Y aun aunque nosotros quizás humanamente estamos viendo, no, pero no lo tengo, ya es tuyo.
Por eso decimos que tenemos que confesarlo, tenemos que declararlo en fe que es nuestro. Porque Dios ya lo dijo, Dios ya lo hizo. Amén. Y mira, Hebrón significa sociedad. Hebrón significa lugar de pacto. Hebrón significa alianza. Hoy en día hay muchas promesas y bendiciones de Dios que todavía no las tenemos, pero que hay que conquistarlas. Y ¿sabes qué? Las promesas de Dios hay que conquistarlas. Va a haber enemigos, va a haber gente que se levante en contra, van a haber situaciones en la economía, van a haber situaciones en la iglesia, en tu ministerio. Pero ¿sabes qué? Tú tienes una sociedad con Dios, tú tienes una alianza con el Señor, tú tienes un lugar de pacto en donde vas a llegar y no solamente que vas a tener esa bendición, esa promesa, sino que allí va a seguir viviendo el Señor. Es por eso que quizás en este tiempo nosotros tenemos que seguir dando la pelea por todo. No pelear porque sí, no tener enemigos porque sí, sino que toda promesa, toda bendición, toda palabra que Dios te da, el enemigo va a querer venir, va a querer robarla, va a querer detenerla, desviarla. Pero ahí estamos, cada uno de nosotros somos un Caleb que tiene una mentalidad con una intención de conquistar. Conquistar porque sabemos a quién hemos creído. Yo creo que en este tiempo necesitamos seguir manteniendo firme nuestra fe, seguir manteniendo firme nuestras fuerzas y seguir manteniendo firme la intención de conquistar. No movernos por lo que vemos, por lo que sentimos, por las palabras negativas, por las cosas malas que suceden, sino creer fielmente a lo que Dios dijo. Es por eso que quiero terminar leyéndote este versículo, Josué 14, verso 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Todavía estoy tan fuerte. ¿Sabes? Esto es importante porque quizás muchos de nosotros hemos conocido al Señor ya muchos años. Tenemos hoy día ese mismo gozo, tenemos hoy día esa misma fe, tenemos hoy día ese mismo entusiasmo que nos movía, que queríamos hacer tantas cosas para Dios, que no nos importaba el tiempo, el frío, no nos importaban los problemas, nada, sino que era un amor, una pasión por servir al Señor. Quizás hoy ya han pasado 10, 20 años, 15, no sé la cantidad de años, pero yo te pregunto, ¿estás con las mismas fuerzas con las cuales recibiste las palabras, recibiste las promesas de Dios? Yo sé que sí. Y es por eso que el Señor en este día quiere renovarnos aún esas fuerzas. Quiere renovar nuestra mente para que tengamos la intención y la decisión, la disposición de seguir conquistando todo lo que Él nos ha dado y nos ha permitido vivir en este paso por la tierra. Es por eso que necesitamos esas fuerzas que sean renovadas en este tiempo. Una renovación en nuestra mente, una renovación en nuestro corazón para seguir viendo mucho más allá de lo que hoy estamos viviendo en una realidad. Es por eso que tenemos esa fuerza para seguir peleando y venciendo toda adversidad. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra, que el Señor renueve en tu vida como en la nuestra ese espíritu que tenía Caleb, un espíritu diferente y un espíritu que tuvo una decisión de ir en pos de él, no solo de la promesa, sino de seguir encontrando y viviendo con el Señor. Vamos a orar a nuestro Dios, amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, y tu palabra, Señor, trae esa dirección, tu palabra trae, Dios mío, todo lo que necesitamos, desde nuestro espíritu hacia nuestra alma, nuestra mente, a nuestro cuerpo.
Por eso, Dios mío, en esta hora yo te pido que tú aumentes la fe. Aumentanos la fe, Señor, aumenta las fuerzas físicas, fuerzas espirituales. Renuévanos, Espíritu de Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, renueva nuestra mente. Pon esa mentalidad que tiene la intención de conquistar, la disposición de conquistar. Arranca de nosotros y renunciamos a toda negatividad, renunciamos a todo aquello que nos impide avanzar, a todo desgano, a todo desánimo, en el nombre de Jesús. Señor, pon en alto nuestros ojos para ver en fe. Pon en alto, Dios mío, esa actitud, amado Dios, sabiendo de que no solamente vamos a conquistar cada promesa que nos has dado, sino que vamos a verte y a encontrarnos contigo y a seguir viviendo en fe, porque sabemos que tú estás con nosotros cada día de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, y que en este día cada hombre, cada mujer haya sido renovado, fortalecido, vivificado en tu presencia. Que el gozo del Señor sea la fortaleza de su vida, en el nombre de Jesús.